celebrar este culto en honor a ti, desde donde sale el sol hasta su ocaso, dice tu palabra. En todo el mundo, Señor, en todo pueblo, raza, lengua y nación, hoy día, domingo, se celebra tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor, la presencia de tu Espíritu entre nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Sigamos adorando al Señor con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Bendito eres tú, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito eres tú, Señor Jesús. Gracias. Estamos entrando en una nueva etapa en el mundo cristiano de reconocimiento mutuo y de amarnos como hermanos, a pesar que pertenecemos a diferentes comunidades, denominaciones o iglesias, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, al cual hemos sido incorporados por el bautismo. Entonces, hermanos míos, vamos a tener los testimonios de las personas que se bautizaron. A ver, la primera experiencia, tu vivencia en el bautismo en agua, luego en el bautismo en el Espíritu y finalmente en la Santa Cena. Bueno, ese día fue un día muy especial para mí. Al comienzo estaba muy nerviosa, pero estaba ansiosa también para bautizarme. Y cuando me bauticé en agua, sentía una alegría tremenda porque el Señor iba a entrar a mi vida y ahora sí va a estar para siempre conmigo. Cuando fue el bautizo en el Espíritu, sentí una sensación como que algo entraba a mi cuerpo y sentí una alegría y también como que quería llorar y quería reírme. Entonces fue una sensación muy bonita. Y en Santa Cena también fue, no puedo explicarles con palabras, sino que creo que cada uno de ustedes que se han bautizado lo ha presenciado, sabe más o menos cómo es. Pero fue un día muy hermoso para mí, un gran día, el cual nunca me voy a olvidar. Fue una de las mejores experiencias. ¿Por qué? Porque, bueno, mis hermanos dicen que cuando me sumergiera en el agua, solo me entré media cara, pero yo sentí que mi cuerpo entero se sumergió. Yo creo que la que se sumergió fue mi alma, no mi cuerpo. Y en ese momento que me sumergí, vi como una luz que me hizo acordar la primera vez cuando Jesús vino a mi vida. Vi su rostro, es como un sol radiante. Y sentí como que estaba como 3 minutos ahí y decía, ¿a qué hora me sacan? ¿A qué hora me sacan? Porque sentía que ya me presionaba. De repente vi esa luz y me sacaron. Y sentí todo un hormigueo en mi cuerpo. Ya el pastor y el ministro Kevin empezaron a ministrar y cuando el pastor me echó el aceite, sentí como algo que descendía de mí y se iba de la punta de mi cabeza a la punta de mis pies. Y no sentía el agua, o sea, sentía que estaba como levitando en el agua. Sí, pero fue genial.
después de todo eso, me sentí como un hombre nuevo, más nuevo de lo que soy. Sí. Que hay una comunión que nos viene del bautismo, una comunión que nos viene sin duda de la misma fe. Y justamente para esta mañana, para la predicación que me ha pedido el pastor Jorge que les haga esta mañana, he pensado en un capítulo del Evangelio que nos narra San Juan, un capítulo que seguramente todos ustedes conocen y que tiene mucho que ver con lo que estamos celebrando y justamente también con mi presencia aquí. Leo entonces del Evangelio según San Juan. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Es el capítulo 17 de San Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar, y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las has dado a ellos. Y ellos las han aceptado, y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Jesús estaba ya a punto de partir. Esto es prácticamente su última oración. Y yo voy a ti, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos, y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y no ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, esta es la palabra que he venido pidiéndole al Señor. Señor, ¿qué palabra nos das para este día, para este momento de compartir? Y después de rezar, visto que el Señor me ha orientado hacia este capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que como les digo, y ya si ustedes tienen la Biblia en la mano,
verán que ya el siguiente capítulo, el 18, ya empieza la narración de la pasión, o sea, ya toman preso a Jesús y ahí entra en su pasión, de la cual hablaremos un poquito al final. Es decir, esto, según el relato de Juan, esta es la última oración que hace Jesús. Antes de morir, Jesús ya sabía que iba a morir. Él ya lo había anunciado en varias ocasiones a sus discípulos, a los apóstoles, sus discípulos más cercanos. Ya Jesús había anunciado que Él sería entregado en manos de los pecadores y que moriría crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Y de hecho, este prendimiento del justo, este asesinato de este justo, de este hombre inocente, había sido también profetizado desde la antigüedad, desde tiempos antiguos. El profeta Isaías nos lo relata y nos lo relata también el libro de la sabiduría. Eliminemos al justo, dice el libro de la sabiduría, porque nos es incómodo, porque nos denuncia nuestros pecados. Vamos a prenderlo, vamos a matarlo, a ver que él que dice que es el Hijo de Dios, que viene en nombre de Dios, vamos a ver si efectivamente Dios está con él, ¿no? Y esto que estaba anunciado, repito, es del libro de la sabiduría, siglos antes de la llegada de Jesús, del Mesías, y que Jesús conoce bien esta profecía, como conoce bien el profeta Isaías, y Jesús es consciente pues de que esa es la misión para la que el Padre lo ha enviado, dar su vida por la salvación del mundo. Y él ya, entonces, viendo los signos de los tiempos, se da cuenta que ha llegado su hora. Nos lo relatan también los evangelistas. Sabemos que Jesús desarrolló 3 años de vida pública. Los primeros 30 años estuvo en Nazaret, ¿no? Primero con José y María, al final todo indica que solamente con María, de José no se habla. Estuvo 30 años en Nazaret y de ahí parte a la misión, empezando por el bautismo en el Jordán. De modo tal que Jesús, durante los primeros 30 años, subía a Jerusalén, inicialmente, repito, con sus padres, después seguramente con María y con otros familiares, subía a Jerusalén como buen judío a celebrar las principales fiestas. Y luego ya él, con sus apóstoles, con esta iglesia naciente, esta iglesia que él iba fundando, su iglesia subirá también a Jerusalén cada año a celebrar la Pascua, porque Jesús, sobre todo, como sabemos, se movía en Galilea, ¿no? Y luego subía a Jerusalén fundamentalmente para las fiestas. Y esta tercera subida a Jerusalén, Jesús ya sabe que será la última, que será su última subida, ¿no? Por eso Juan nos dice, empieza este capítulo poniendo en labios de Jesús esta oración que se inicia así: Padre, ha llegado la hora, ha llegado la hora. Jesús es consciente que ha llegado su hora. Si nosotros tomamos este mismo evangelio de Juan, ¿no es cierto?, veremos que esta palabra, hora, está presente desde el inicio. No sé si les viene a la mente capítulo 2 de Juan, las bodas de Caná. Las bodas de Caná, cuando María pide a Jesús que ayude a esos novios, esos recién casados esposos: hijo, se les ha terminado el vino, ¿no? Le dice la Virgen María a Jesús, las mujeres siempre pendientes de todo, ¿no? Hijo, se les ha terminado el vino. Y Jesús le responde, como sabemos: madre, ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿Qué tienes tú conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y ahí es primera aparición de la palabra hora en el Evangelio de Juan, que aparecerá luego a lo largo del Evangelio varias veces. Nos contará también Juan que en algún momento intentaron matar a Jesús, pero que él se escabulló porque todavía no había llegado su hora. Luego, en el capítulo 13, dirá también Jesús, dirá también Juan, sabiendo Jesús que había llegado su hora, que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, etcétera, etcétera, y empieza ese relato del capítulo 13. Es decir, Juan, que es el último de los evangelios escritos, como ustedes saben, Juan escribió ese evangelio. ¿Qué tal, querido hermano? ¿Qué hacemos? Sí, los pastores de la iglesia anglicana vienen. Hola, ¿cómo están, mis queridos hermanos?
Adelante, qué gusto. ¿Qué tal? Qué gusto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto. Decíamos entonces, Jesús sabe que ha llegado su hora. Jesús es consciente de que ha venido al mundo para esta hora. Luego lo dirá él mismo, ya prácticamente entrando en la pasión, ¿no? ¿Qué voy a decir, Padre, aparte de mí este cáliz, si yo para esto he venido? He venido para esta hora. ¿Y en qué consiste esa hora? Fíjense ustedes, esa hora consiste en dejarse clavar en la cruz para con su sangre redimirnos de nuestros pecados y romper el muro que nos separaba de Dios. Los hombres por nuestros pecados nos alejamos de Dios. Los hombres con nuestros pecados levantamos un muro contra Dios. No queremos que Dios intervenga en nuestra vida. Hacemos de nuestro yo como una fortaleza y no queremos que nadie reine en nuestra vida, sino queremos nosotros ser dioses de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Y eso es la autodestrucción del hombre. Esa es la autodestrucción del hombre. Cuando quita a Dios y se pone él en el lugar de Dios, se niega a sí mismo porque niega su ser criatura. Entonces ya todo lo demás es cuesta abajo. Pero este muro que el pecado levanta, y que de hecho ya había levantado el hombre contra Dios por el pecado original y todos los pecados sucesivos, y que nosotros también levantamos, este muro ha sido derruido por Jesucristo. Ha sido derruido por Jesucristo. ¿Y cómo ha sido derruido? Ha sido derruido a través de la obediencia. Por eso Jesús comienza esta oración diciendo así: Padre, ha llegado la hora, ha llegado ya. Y luego dice esto: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. De hecho, en otro momento también narra el mismo Juan que Jesús dice eso: Padre, glorifica tu nombre. Y dice que se escucha una voz del cielo que dice: ya lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. ¿Cuándo ha glorificado Dios su nombre? ¿Y cuándo lo ha vuelto a glorificar? La primera vez que aparece esto de la glorificación lo encontramos en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, que como nosotros sabemos nos relata esa salida todavía no era pueblo, de esos esclavos de Egipto, esos esclavos que están bajo el yugo del faraón, signo del demonio que tiene esclavizado al hombre, y Dios que envía a Moisés, a su siervo Moisés. En hebreo no existen las vocales. En hebreo no existen las vocales, existen las consonantes. Luego las vocales se han añadido después. Inicialmente no existían las vocales. Y si nosotros vemos cuáles son las consonantes de Moisés, M, S, S, que son las mismas vocales las mismas consonantes de Mesías, M, S, S. Entonces, Dios que envía a su siervo Moisés para rescatar a estos esclavos del faraón, conocemos la historia, manda las 10 plagas, etcétera, etcétera, y cuando están ante el mar, se encuentra esta pobre gente terrible, ¿no? Están ante el mar y de repente alguien les avisa que detrás viene el faraón con su ejército para volverlos a la esclavitud. Naturalmente no venían a volverlos de buenas maneras, ¿no es cierto? Entonces el pueblo se asusta, como conocemos la historia, y Moisés reza y Dios le dice: tira tu cayado, como conocemos, y abre el mar, ¿no es así? El mar rojo, que luego pasa el pueblo el mar rojo, y ahí está en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo aparece la palabra gloria, cuando el pueblo atraviesa el mar y el mar engulle al ejército del faraón, y entonces dice el autor del libro del Éxodo que el pueblo cantó y dijo una cosa: cantemos al Señor, sublime su victoria. Se ha glorificado, el Señor se ha cubierto de gloria, se cubrió de gloria al engullir, al destruir al faraón y a su ejército. Y a esto se refiere Dios cuando le responde a Jesús: ya he glorificado mi nombre. Es ahí donde Dios glorifica su nombre. Por primera vez en la historia se cubre de gloria Dios ante los ojos de
lo que será luego su pueblo, el pueblo de Israel. Se cubre de gloria al vencer a los enemigos de su pueblo, como a través de su siervo Moisés, que dice San Pablo que esto es, que son hechos históricos, dice San Pablo, estos son hechos históricos, pero a la vez son como una figura de lo que tenía que venir, una figura de la iglesia. El pueblo de Israel es como una figura de la iglesia. ¿Por qué? Dice San Pablo, justamente Moisés es un anticipo del Mesías. Jesús, que ha venido al mundo no a rescatarnos de una esclavitud temporal, de un faraón, rey de Egipto, sino a rescatarnos de una esclavitud mucho más profunda, que es la esclavitud del pecado, el yugo del demonio que tiene esclavizado al hombre, de modo tal que le sucede lo que San Pablo explica también, no sé qué pasa conmigo, carta a los Romanos, que queriendo hacer el bien, quiero hacer el bien, querer hacer el bien lo tengo a mi alcance, mi cabecita me dice claramente dónde está el bien, pero al final termino haciendo el mal que no quiero. Conocemos todos Romanos, la carta a los Romanos. Y esto es, ¿por qué el hombre está obligado a hacer lo que no quiere? ¿Por qué si nosotros queremos amar, tantas veces no podemos amar? Tantas veces no podemos perdonar al esposo, a la esposa, a los hijos, al vecino, a quien nos calumnia, a quien nos persigue, etc. ¿Por qué tantas veces queremos donarnos a los demás y no podemos? Queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal. ¿Por qué? Dice San Pablo, porque no somos libres. Necesitamos que alguien nos libere, y justamente, este es Jesús. Él es nuestro liberador, Él ha venido al mundo para liberarnos. Y es así, Dios entonces glorificó su nombre al destruir al ejército del faraón, al liberar a su pueblo, y lo ha vuelto a glorificar. ¿Cuándo lo ha vuelto a glorificar? Al resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Porque justamente la resurrección de Cristo, ¿qué significa? Significa, queridos hermanos, porque Cristo era un hombre, es un hombre. Jesús de Nazaret es verdadero Dios, sí, pero verdadero hombre también, íntegramente hombre, íntegramente hombre. Y Él entra a la muerte como hombre, y muere como hombre, como vamos a morir nosotros. Muere, Él tiene una carne igual que la nuestra, y muere igual que vamos a morir nosotros. Pero resulta que Dios Padre no lo abandona en el sepulcro, sino que Dios Padre lo resucita. Dios Padre, por la potencia de su Espíritu, lo resucita. ¿Y esto qué significa? Que hay un hombre, este es el inicio del cristianismo, esto es el inicio del cristianismo, un hombre en el cual la muerte ha sido vencida, la muerte ha sido rota. La naturaleza humana, por primera vez en la historia de la humanidad, la naturaleza humana ha logrado vencer la muerte. La muerte ya no existe como última palabra para nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, pero tampoco existe para nosotros los cristianos. Esto es la buena nueva del Evangelio. Esto es la esencia del cristianismo, es esta. La esencia del cristianismo es que tú y yo no nos vamos a morir nunca. Eso, que vamos a vivir eternamente. Esto es la esencia del cristianismo. Esto es la gran buena noticia. Que nadie, fíjense ustedes, ninguna religión en el mundo, ni antes ni después de Jesucristo, ha anunciado esto. Las religiones antiguas, incluso nuestros mismos antepasados, los incas, y el pueblo de Israel también, y muchas otras religiones, creían en la vida después de la muerte, pero la vida del alma, solamente la vida del alma. Y esto, la religión de los incas creía en una vida ultratumba, pero solamente la vida del alma. ¿Cuál es la novedad del cristianismo? La novedad del cristianismo es que nosotros vamos a vivir eternamente no solamente nuestra alma, sino nosotros, completitos, tú y yo completos, en cuerpo y alma. Creo en la resurrección de la carne, esta carne tuya y mía. ¿Por qué? ¿Cuál es la novedad? ¿Qué significa esto? Esto significa una cosa, queridos hermanos, que nosotros no somos la unión de dos elementos yuxtapuestos, cuerpo y alma, sino que nosotros somos una unidad, nosotros somos un espíritu encarnado,
Nosotros somos un cuerpo espiritualizado, un cuerpo que Dios poquito a poquito va transfigurando. Y este cuerpo de tierra, que luego caerá en la tierra como el grano de trigo y morirá y luego resurgirá glorioso. Y esto es la gran noticia, que el cielo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, este cielo ha quedado abierto para nosotros. Ha quedado abierto para nosotros. ¿Y cómo se llega a este cielo? Lo dice también Jesús en este capítulo 17. Dice así, dice, glorifica a tu Hijo, porque tu Hijo te glorifica a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna, esto es la vida eterna, vida que no se acaba nunca, dé también vida eterna a los que tú le has dado. Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. En esto consiste la vida. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es una vida que no se acaba. Eso es la vida eterna, ¿no? Una vida que no se acaba. Pero no se acaba, no solamente no se acaba en el tiempo, sino que tampoco se agota en su realidad vital. Es decir, una vida plena plena y inacabable. Eso es la vida eterna, para la cual Dios nos ha creado. ¿Y cómo se alcanza esa vida eterna? Nos dice Jesús, esta vida eterna se alcanza, fíjense, fácil. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ya que tú has enviado Jesucristo. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos esa gracia enorme de que Dios ha llegado a nuestra vida. Esa gracia enorme de que hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios. Hay, escuchen bien, cientos de millones de personas, más de 1.000 millones de personas en el mundo, mucho más, que no han oído hablar de Jesucristo, que no han tenido esa ocasión que tenemos nosotros, que no tienen quien les predique, Y nosotros hemos tenido la gracia de que Dios ha querido llegar hasta nuestra vida, que alguien nos anuncie esta buena noticia, este querigma. Pero no solamente el anuncio, sino que ese anuncio acogido por nosotros ha hecho posible que Dios mismo se nos revele en nuestra vida. Esto es el cristianismo, ¿no? El cristianismo no es, decía el Papa Benedicto XVI, a ser cristiano no se comienza adhiriéndose a una doctrina, por más bonita que sea la doctrina cristiana. No, tampoco se empieza a ser cristiano por acogerse a un sistema moral, a unos mandamientos. No, nada que ver. A ser cristiano se comienza a través de un acontecimiento. Y ese acontecimiento consiste en el encuentro con una persona que se llama Jesucristo resucitado. Y eso es, queridos hermanos, lo que nos une a nosotros. ¿Qué nos une a nosotros? Aquí estamos, hermanos, de 3 comunidades cristianas distintas. Están ustedes, que están de aniversario, están nuestros hermanos que han venido a la iglesia anglicana, está la hermana Carla y un servidor que venimos de la iglesia católica. Comunidades cristianas distintas, pero ¿qué nos une? Exacto. Nos une que nos hemos encontrado con Jesucristo. Y cuando uno se encuentra con Jesucristo y se acoge, que te conozcan a ti, el verbo conocer, en Israel, en la mentalidad semítica con la que está escrito este evangelio, el conocer no significa un conocer intelectual, un conocer a través de la razón, no, el conocer es un conocer por experiencia, como dice la Virgen María, cuando el ángel Gabriel le anuncia que va a tener un niño, y la Virgen María que dice, ¿cómo puede ser posible si yo no conozco varón? No es que la Virgen nunca había visto un varón, conocía a muchos varones, sino nunca no he tenido intimidad. Esto es el término, el significado del término conocer en las Escrituras, es conocer por experiencia íntima. Y eso es lo que nos une a nosotros. Lo que nos une es que ustedes, igual que yo, todos los que estamos aquí, hemos tenido una experiencia íntima de Jesucristo. Como dice San Pablo, porque el Espíritu Santo ha testificado en nuestro espíritu que el querigma es verdad, que Cristo ha vencido la muerte, que Cristo ha resucitado, que en la cruz de Cristo nuestros pecados han quedado perdonados. Y el que se acoge a esta sangre derramada queda justificado y empieza para él una nueva vida. Esto es lo que nosotros hemos creído.
Y así, de esa manera, en nosotros se ha cumplido esta oración de Jesús. Fíjense ustedes lo que dice Jesús, dice: Padre, te pido por estos, no te pido por el mundo, te pido por estos y por aquellos que a través de su palabra creerán en ti. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, te reconozcan a ti, tengan una experiencia profunda de ti y en consecuencia crean en ti y que conozcan y se adhieran a tu Hijo Jesucristo. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por lo que tú me has dado, por lo que tú me has dado. Y te pido por aquellos que creerán en la palabra que estos les predicarán. O sea, Jesús, antes de entrar en su pasión, ya estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en ti, Jesús, fíjate tú. Y Él sabía que se estaba ofreciendo por ti, para que tú puedas salir y yo podamos salir de esa vida mediocre, tantas veces sin sentido, tantas veces chata, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? La vida así absurda, y podamos vivir en la plenitud de la vida eterna, podamos dar testimonio del amor de Dios. Y ya vamos terminando, fíjense, dice así: yo no te pido, Padre, que los saques del mundo, que los saques del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino te pido que los custodies, que los guardes del maligno, que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, dice Jesús, como yo no soy del mundo, pero están llamados a vivir en el mundo. Yo quisiera detenerme un poquito en esto. Es muy importante, queridos hermanos. Nosotros hemos sido redimidos por Cristo. Cristo se ha manifestado en nuestra vida. Hemos recibido perdón de nuestros pecados. El Señor nos ha puesto en un proceso de conversión permanente, contemplando su amor cada día en nuestra vida, que es cuando uno contempla el amor de Dios, uno no se puede defender. El amor de Dios, uno queda indefenso ante el amor de Dios. Solamente nos queda adherirnos a Él, acogerlo, ¿no? Una cosa impresionante, una cosa impresionante encontrarse con el amor de Dios. Y entonces, ¿pero para qué? ¿Para qué esto? Para que estemos más o menos un poquitín contentitos, para que sobrellevemos un poco nuestras dificultades. No, sin duda nos ayuda. Uno cuando vive con Jesucristo vive alegre, vive contento, es una cosa impresionante, algunas de las dificultades. Sí, nos ayuda a llevar nuestra cruz, todo eso sin duda, pero para algo más. Jesucristo ha fundado su iglesia, queridos hermanos y hermanas, para una misión, Y esto es el punto. Jesucristo ha fundado su iglesia, esta iglesia que va desde el justo Abel hasta el último de los elegidos, esta iglesia que es una iglesia que Jesús va creando constantemente, generación en generación, llamándonos. Esta iglesia la ha creado para una misión, para hacer presente en el mundo el amor de Dios, para hacer presente en el mundo la verdad de Dios y la verdad del hombre, aunque en eso se nos vaya la vida. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y el mundo, queridos hermanos, Dios nos llama a ser amigos del mundo. No dejarnos llevar por la mentalidad de este mundo, como dice San Pablo, no es eso. Significa amar a este pobre mundo que está allá afuera y que está esclavo del demonio, como no sé si todos, pero al menos algunos de nosotros lo estuvimos antes de conocer al Señor. Yo el primero. Y cuando uno ha vivido en el mundo y ha vivido esclavo del mundo y sabe lo que el pecado hace en uno, hasta qué punto nos puede destruir, entonces, y luego ha sido alcanzado por Jesucristo, por su gracia, por su amor, y todo es transformado, entonces rápidamente comprende la pobre situación de toda esa gente que está allá afuera, destruidos, hermanos, tomando, drogándose, fornicando, promulgando leyes que destruyen a la familia, que destruyen a los jóvenes. Nos necesita. Jesús ha llegado a tu vida para que tú puedas ser testigo de su amor ante las naciones, testigo de su amor ante ese mundo que se cae a pedazos porque no conoce el amor, y como no conocen el amor, su vida es insoportable, y como su vida es insoportable, necesitan los vicios, y hemos dicho los vicios, necesitan el dinero, necesitan el prestigio, necesitan la fama, necesitan la codicia, necesitan, ¿por qué? Porque
no soportan su vida, no tienen nada dentro, no tienen nada, están vacíos, tienen que llenar ese vacío de alguna manera, pobrecillos, y mientras más tratan de llenarlo, el vacío se agranda más. Es terrible. Y nosotros tenemos la salida, nosotros tenemos la salida, porque esa salida es Jesucristo. Jesucristo ha abierto un hueco en la muralla de la muerte y es posible salir. Nosotros hemos salido, pero no para quedarnos allá, no para quedarnos afuera, sino para entrar otra vez por ese hueco y sacar a los que están adentro todavía, sacar a los que están adentro, a través de la predicación, a través del amor y sobre todo, y con esto ya termino, con estas palabras de Jesús: no ruego solo por estos, ya lo hemos dicho, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán, para que todos sean uno, para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. He aquí cómo termina esta parte de la oración de Jesús. ¿Cómo va a convertirse el mundo, queridos hermanos, si nosotros estamos divididos? ¿Cómo va a convertirse el mundo si entre nosotros los cristianos cada uno tira para su lado? ¿Cómo va a convertirse el mundo si nos criticamos unos a otros como se hacía antes? De ninguna manera. Absurdo. El Papa Juan Pablo II nos llamaba a preguntarnos esto, a los católicos. Nos llamaba hace años en una encíclica muy bonita que se llama Redentoris Missio. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros los católicos de tanta gente que se aleja de Dios por nuestra falta de testimonio, por nuestros pecados? ¿Cuánta falta? ¿No? Y eso mismo podríamos ampliarlo a todas nuestras comunidades, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no sabemos dar un buen testimonio de Dios porque no sabemos amar? Porque no sabemos amar. Ustedes están cumpliendo 23 años, la comunidad, 23 años, casi nada, ya se acercan las bodas de plata, ¿no? Así que ya hay que empezar a preparar el programa para las bodas de plata, ¿no es cierto? Que es una cosa bonita, dar gloria a Dios. Y decía, Dios, queridos hermanos, al acercarse a las bodas de plata, sin duda, Dios quiere potenciar a esta comunidad. Dios quiere potenciar. Y la manera de potenciarlo es derramando sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese espíritu de hijos, como dice San Pablo en Romanos. Espíritu, no espíritu de esclavos, de leyes, de cosas, sino un espíritu de hijos que testifique en nuestro espíritu que Dios es nuestro Padre. Y si tú sabes que Dios es tu Padre y yo sé que Dios es mi Padre, entonces resulta que tú y yo somos hermanos. Mucho gusto, mucho gusto. Tú y yo somos hermanos, porque el Señor nos ha adoptado en Cristo, nos ha hecho hijos suyos y por eso podemos estar juntos esta mañana. Como decía el hermano Jorge, para mí es una alegría enorme estar aquí. Sin duda, primera vez que un obispo en Arequipa está aquí, en una comunidad evangélica, y seguramente también primera vez en el Perú. Pues estupendo, estamos haciendo historia, Pastor Jorge, estamos haciendo historia. Que el Señor, que ve la rectitud de nuestro corazón, derrame sobre nosotros el amor para que podamos ser uno, como Jesús y el Padre son uno, para que el mundo crea. Muchas gracias otra vez, bendigamos al Señor y le damos gracias a Dios. Gracias. De los siglos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esta es la fe de la Iglesia de Cristo, que nos gloriamos de profesar, y hemos de transmitirla intacta a la siguiente generación de cristianos. Y ahora, también nosotros en nuestra iglesia todos los domingos recordamos la oración que Jesús nos dejó como modelo para nuestra conversación con Él.
Y para este momento que vamos a orar juntos el Padre Nuestro, voy a invitar a la hermana Carlita, que es representante del arzobispo de nuestro comité, para que esté con nosotros también aquí. Y como es costumbre, todos los domingos nos tomamos de la mano para orar juntos como pueblo de Dios. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor esté ya con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, perdonamos a los demás. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y en el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, ten piedad de nosotros. Líbranos, Señor, de todos los males, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con todos nosotros. Y con tu espíritu. Démonos mutuamente ese signo de paz en Cristo Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que Dios haga brillar su rostro sobre ustedes, ilumine sus caminos y los conduzca siempre por su senda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.